inocentes que han sido capturadas, que no se les sigue un proceso, que pueden pasar años justamente perdiendo su vida. Y cuando digo perdiendo su vida, lo digo en los dos sentidos, porque pasar detenido 3 años lejos de su familia, de su trabajo, de su ambiente, de su comunidad. Como dice Tony, que le dan muerte civil, ¿verdad? Le dan muerte civil. ¿Qué hace una persona después de 3 años de haber pasado detenida? De 1 año. No le pongámosle estrés, pongámosle meses. Ya te quedó en los antecedentes penales. Pero además, las personas cuando están saliendo, no están saliendo porque han sido declaradas inocentes. O sea, es decir, no es porque ha terminado un juicio y se ha demostrado su inocencia, digamos. No se siguió el debido proceso. Sino que, además, estas personas están saliendo con medidas. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento se las pueden llevar otra vez. ¿Por qué con medidas? Perdón, ¿por qué con medidas? Porque no ha terminado el juicio. Es decir, pero no entonces, han llegado a una sentencia donde la persona ha sido declarada. Pero entonces salen porque la fiscalía no pudo justificar o demostrar o argumentar que ha cometido hechos delictivos. Bueno, sí, esa es una primera parte, sí, por supuesto, y el juez ha atendido a otras condiciones, digamos, de enfermedades, etcétera, pero en muchos de los casos lo que se está evidenciando es que la gente está saliendo a partir de una famosa prueba del polígrafo. Es decir, miren, por eso es que hay mucha arbitrariedad. Una de las cosas más importantes que también ha ocurrido durante este periodo es que las reglas sobre las cuales se siguen los procedimientos son variables, es decir, las están cambiando en medio del procedimiento. Toda persona, esto es un criterio de seguridad jurídica, es un principio de seguridad jurídica, debe saber no solo si usted hace algo que ya sabe que, ¿verdad?, que es ilegal, usted tiene que saber cuáles son las consecuencias de esos actos. Entonces, lo que ha ocurrido es, y además el proceso que se le va a seguir, lo que ha ocurrido es que, sabiéndolo o no sabiéndolo, habiéndolo cometido o no, los cambios de reglas son continuos. Es decir, ya hoy no sabemos si el día de mañana viene otra reforma y también se le viene a aplicar a estas personas. Fíjense que aquí hay ahora bien, Rodeleonora, si cometiste una ilegalidad, no, porque se sigue el proceso y tiene que pagar. Y que no, pero es que yo cuando cometí el delito no eran 10 años, eran 5. Lo que he escuchado es que hay tanto preso que la fiscalía, si antes no tenía la capacidad a veces de individualizar un delito, ahora menos. Pero eso es un tema de incapacidad institucional. Entonces, la incapacidad institucional, ¿quién la está pagando? La ciudadanía inocente especialmente, porque aquí, mire, el tema aquí es, si una persona comete un delito, y lo he dicho hasta el cansancio, para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a una persona que ha cometido un delito, no es necesario poder de emergencia. No es necesario tener estas medidas extraordinarias y este poder extraordinario del Estado. Pero para detenerla, procesarla, condenarla y mantener en la cárcel a una persona inocente, sí. ¿Por qué? Porque además se ha roto la presunción de inocencia. Una presunción de inocencia que no está suspendida por ninguna, o sea, y además que no se puede suspender. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una presunción de inocencia en función de culpabilidad y en esa función se le juzga. Usted puede ver, por ejemplo, y es normal, porque yo creo que además la ciudadanía ha sido muy afectada por las pandillas, y que además cuánto dolor las pandillas no le han causado a nuestra gente. Produce migración, produce pobreza, el dolor de las muertes, de los desaparecidos, etcétera, me explico. O sea, claro, si la gente está harta, está cansada. Ahora, este fenómeno tampoco tiene por qué justificar que miles de personas inocentes terminen en la cárcel y terminen siendo procesados y terminen con una limitación de libertad casi que indefinida. Volvamos a la pregunta que hacía Diana, Ruth Eleonora. Usted mencionó algo que es primera vez que lo escucho, una prueba del polígrafo. Sí. Bueno, ustedes pueden ver en el informe de esos son los que han tenido suerte de salir. Eso es lo que han tenido suerte de salir. Ahora, ¿cómo se establece quién va al polígrafo y quién no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, hay reportajes internacionales de varios medios de comunicación a nivel internacional, pueden ver también el informe de Cristosal. Se establece a partir de los relatos que dan, ¿verdad?, de los testimonios que dan las personas que han salido de los centros penales, que se le llama una prueba de polígrafo. Entonces, si pasa la prueba, sale, y si no pasa la prueba, se queda. En primer lugar, la prueba polígrafo está muy cuestionada, o sea, desde la perspectiva científica y de lo que representa como prueba para un proceso. Pero el punto es la falta de regularización y la
excesiva discrecionalidad con la que se está actuando en estos temas. Y además se está jugando con la vida de la gente. ¿Cuántas personas y cuántos testimonios no se conocen hoy día de personas que han sido detenidas por una denuncia anónima? Por personas que han sido denunciadas por redes sociales. Además, con falsedad, ya hemos visto incluso denuncias de policías, de miembros de la corporación policial, que estaban extorsionando a personas para no llevarse a los detenidos. Mire, Diana... han salido publicados pues, las cuentas de la policía. Exactamente, no lo estamos inventando. Sí, se han dado casos y la policía ha sacado esas publicaciones. Lo primero que tendría que hacerse es, ¿y a quién detuvo a esta gente, verdad? O sea, estas personas a las que fueron detenidas, evidentemente hay un proceso irregular en el medio, y creo que lo que corresponde en este caso a un gobierno responsable es investigar todas estas denuncias, y son miles. Claro. Solo ya declarados por el gobierno allá por abril, habían dicho que habían más de 5,000 personas que habían sido, detenidas y que habían sido liberadas bajo un procedimiento dentro del que no recuerdo si fue el fiscal o el ministro de Seguridad, pero fue una de las dos autoridades. Y claro, esta gente hoy, muchos de ellos han dado declaraciones, otros no. ¿Y por qué no se da declaración? ¿Por qué una persona que ha sido detenida no viene a una radio y se sienta aquí con ustedes? Es muy sencillo, porque la gente no está bajo una medida cautelar. Es decir, su procedimiento no ha terminado, la gente tiene miedo. ¿Usted cree que después de pasar 6, 7, 8 meses detenidos van a querer volver? Y es lo que ha pasado justamente con el caso del periodista. Así que le establecieron reserva, la juez estableció reserva. Pero claro, establece reserva después de que él, por supuesto, ha hecho la denuncia. Pero lo primero es a la amenaza misma de regresar a un juzgado que no sabe si va a salir otra vez de ahí. ¿Por qué? Por haber declarado. Por haber expuesto públicamente. Ayer una organización no gubernamental, Socorro Jurídico, publicó un listado de 175 privados de libertad que fallecieron bajo custodia del Estado en las cárceles. Así es. ¿Coincide Cristosal con esta cifra? Sí, el informe de Cristosal. ¿Y si cambia la cosa al ponerle nombre y apellido? Sí, el informe de Cristosal tiene un periodo anterior, es decir, el informe fue expuesto en junio del 2023 y por supuesto las muertes han seguido ocurriendo, ¿no? La cifra de Cristosal es un poco menor, pero tiene mucho que ver con los plazos, ¿no? En los que usted hace una investigación. Ahora, el punto es el siguiente, es cuántas muertes violentas están ocurriendo dentro de los centros penales y además de lo que sabemos. Hay miles de personas, y lo puedo decir así, que sus familiares no saben las condiciones en las que están, no saben si están enfermos, no saben si están muertos, no saben nada. Y en muchos casos de estas personas que han fallecido se ha advertido de que la gente llega a dejar su paquete, el dinero, que además tengo que decir también que no hay un procedimiento para eso establecido. Llega a dejar paquetes, dinero, etcétera, y resulta que la persona después aparece que ha fallecido. ¿Quién agarra eso? ¿Por qué no se le informa a la familia? O sea, hay un tema que de falta de información grave, porque además aquí estamos hablando de los derechos mismos de los presos, ¿verdad? Que puede tener cualquier persona. Lo otro es que se está aplicando los mismos plazos casi para todo, y una cosa es ser detenido por el régimen, por ejemplo, y otra cosa es ser detenido por otro tipo de delito. Entonces, esa suspensión de garantías, esa suspensión de derechos que está aplicada a partir del régimen de excepción, que ya no es excepcional, es un régimen permanente, y yo creo que además hay que tener en cuenta, y por eso hacía el recuento de la reforma, porque las reformas lo que aseguran es que esa sea una condición permanente. Y claro, hay una vulneración grave sobre el artículo 12, inciso segundo de la Constitución, y el 13, inciso segundo de la Constitución, que tiene que ver precisamente con los plazos de la detención, y tiene que ya ver, no son 70, hoy en el régimen no son 72, días, son 15 días. Hasta 15 días. Hasta 15 días. Y con las consecuencias que eso puede traer. Si mire, que detengan a cualquier joven o a cualquier persona, ya solo, y se lo lleven a una Bartolina o a un centro penal. Antes se lo llevaban a Bartolina y después al centro penal, ahora se lo llevan directo a un centro penal, y esté en medio de personas que han cometido efectivamente delitos, eso es traumatizante. Es decir, aquí, y por eso insisto,
esa perspectiva de que usted está a favor del régimen o está a favor de los derechos humanos. No, es que no tienen por qué estar divorciados. Una política de seguridad, si hubiese política de seguridad, que no advierto que existe una política de seguridad, y es la defensa de los derechos humanos, porque los derechos son de todos, me explico. Le voy a leer textualmente, ¿sí? Porque creo que le da chance a usted claro. de aclarar. Dice aquí el número terminación 2405. Buenos días, solo opinar. O sea que para la señora quisiera que volvamos a las leyes cuando se dejaban libres a los asesinos pandilleros, eso sería lo peor, o es lo que desea. Mire, eso es, discúlpeme, lo tengo que decir al aire, pero eso es de las posiciones más ridículas que pueden existir. En primer lugar, porque las leyes están hechas para cumplirse, no para no cumplirse. Y esas reformas, las reformas que se han hecho son malas reformas. O sea, desafortunadamente tienen una mala técnica. Pero además, no es un tema de volver a las leyes. Fíjese que es una concepción, digamos, que le falta algunos elementos, como el tema de asegurar debidamente que las personas sean juzgadas por los delitos que han cometido. Estas leyes aseguran impunidad. O sea, una cosa es pasar 10 años detenido por pertenencia a pandillas y otra cosa es pasar 60 años detenido por haber cometido un asesinato. Con lo que se está haciendo, se le está asegurando 10 años de detención. No 60 no los 60 por los delitos que ha cometido. Uh-huh. Entonces, realmente, a mí lo que me parece es que en el fondo también, quizás, aquí hay una intención de favorecer a los miembros de pandillas. Entonces, cuando hablamos de volver a las leyes, no es un tema de volver a las leyes, es de asegurar que las leyes estén bien hechas y que cumplan con el objetivo para el cual son creadas. Ok, el objetivo es disminuir, o quisiera decir erradicar, ¿verdad? De erradicar la violencia y los grupos criminales, llámese pandillas, porque hay otros que también están relacionados, como los del narcotráfico. Por eso se implementó, esa fue la justificación, Leonora, de implementar un régimen de excepción, que ha bajado considerablemente el número de personas que delinquen, ya no están en las calles, sino que están en el centro penal, en algún centro de detención. Y eso es lo que la gente percibe claro, y vive, claro, ¿verdad? Y vive y dice que continúe esta situación. ¿Cómo llegamos a ese punto, Ruth de Leonora, en donde protejamos a la población de grupos irregulares, pero que también cumplamos el debido proceso y se respeten los derechos humanos? Bueno, es que justamente ahí está la obligación que tiene que cumplir cada una de las instituciones que han sido creadas para eso. Y por eso decía, el problema es que las reformas lo que vienen es a aliviar la carga de las instituciones, pero no vienen de ninguna manera a garantizar los derechos que también tienen los miles de personas inocentes que han sido detenidas. Y es que ahí está el problema. Pero el tema es que la incapacidad de las instituciones no tiene por qué ser pagada por la gente. Le voy a poner un ejemplo quizás más sencillito y no en el ámbito penal. Vamos a irnos a otro ámbito. Es como que usted, por no tener educación de calidad, por ejemplo, lo que hiciera fuera, bueno, no hay educación de calidad, pues vamos a dejar de tener escuelas. Eso no es posible. O sea, esos son los extremos de lo que estamos hablando. Y estoy poniendo un ejemplo tan fuerte, ¿verdad? Tan ridículo, digamos, tan extremo, porque es así lo que está ocurriendo. Es decir, entonces es que como hay delitos, entonces no se va a garantizar el debido proceso. Y el problema es que el debido proceso es para todos y para todas las personas. No es un tema de los delincuentes, de las personas que han cometido delitos. Insisto, para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a una persona que ha cometido un delito, usted no necesita este tipo de reforma. Lo necesita cuando usted es incapaz de probar que esta persona ha cometido un delito. A ver, Ruth Eleonora, voy a tener que hacer las preguntas. Estoy seguro, porque aquí Tusk, que es un gran oyente, gracias por... Saludos, Tusk. Saludos, dice Tusk, que usted está a favor de los delincuentes. Es que mire. Sí, vaya, pero tratando de entender el comentario de Tusk, que lo vuelvo a repetir, es oyente. Porque está bien. Creo que en la mente de los salvadoreños, de muchos salvadoreños que en las encuestas apoyan el régimen de excepción, están dispuestos a sacrificar como yo no soy delincuente, no me importa. pues sí hay que
Y pues mientras no sea un familiar mío al que hayan metido preso Ahí está el injustamente. tema. Mientras no sea una persona cercana. Entonces ahí hay un tema. Entonces que paguen justos por pecadores, no importa. Daño colateral. Eso es lo que han dicho los funcionarios. No, justamente ajá. ese es el escudo de los funcionarios. O sea, lo ha dicho el mismo vicepresidente, ¿verdad? O sea, no me lo estoy inventando. No, es que muchos opinan que hay daños colaterales y que toda medida que se implementa hay daños colaterales. Por supuesto, pero eso es como que usted me diga, bueno, mire, sí, hay daños colaterales, puede ser que hay una persona que, ¿verdad?, se nos fue. Pues sí, aviento la bomba nuclear en Hiroshima, sí. pero se acabó la guerra. Exactamente. Ajá. Entonces, ahí es el tema de cuáles son los costos que socialmente se están pagando. Entonces, vaya, ¿cómo podría existir una cosa sin la otra mala? O sea, es decir, ¿cómo podríamos...? Por eso decía yo, el término justo. Fíjese que aquí es muy interesante. Antes del régimen de excepción que había, un plan control territorial, ¿verdad? Un plan control territorial que ustedes pueden revisar las entrevistas de los funcionarios y decían, tenemos mapeados, sabemos dónde están, quiénes son, y si están mapeados, y si saben dónde están y quiénes son, y se gastó un montón de dinero en ese mapeo, etcétera, y esa identificación, porque se tienen que llevar a personas que no tienen nada que ver. ¿Por qué se tienen que llevar a muchachos? Y yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de leer y de escuchar los testimonios, algunos han sido publicados, unos por medios de comunicación y otros también por los medios de los informes que se han publicado por distintas organizaciones, de gente que porque no enseñó su teléfono se lo llevaron detenido. Y esa persona lleva meses. ¿Usted cree que eso es proporcional? Pero ¿y por qué no enseñas tu teléfono? Ahorita a mí me detiene la policía y sí, me dice, señora, aquí está. Esa es la posición del que nada debe, nada teme. Pues sí. Pero yo le voy a decir una cosa. Qué aburrida. En primer lugar, qué aburrida. Pero no todo el mundo es aburrido. Puede tener otro tipo de cosas y no necesariamente quiere que se lo vean. O sea, a ver, ¿de qué estoy hablando? Ahí ha habido desde fotos de novios y novias, ¿verdad? Ahí ha habido desde mensajes que otro no quiere que vea. Es decir, ahí hay un montón de cosas que además, para que usted le vea su teléfono, Diana, necesitan una orden. No es que la policía va a llegar y le va a decir, deme su teléfono. Sí, no, entiendo, hay un proceso. Entonces, pero eso no ocurre. Se le quitan el teléfono y punto. A ver, yo creo que aquí estamos generalizando y normalizando además la falta de debido proceso y la falta de garantías y de derechos de la gente. Y yo entiendo perfectamente lo que me decía Tony, cuando me decía, pero es que mire, la gente está dispuesta a ceder sus derechos. Y bueno, eso es una decisión de cada quien, ¿verdad? O sea, si usted está dispuesto a que lo avasallen, bueno, está bien, ¿verdad? Agache y póngase en posición horizontal, ¿verdad? Pero el tema no es ese. El tema es que un Estado debe garantizar condiciones mínimas justamente no solo de la sobrevivencia, aquí podemos hablar porque el tema de seguridad es mucho más amplio que la seguridad, digamos, en cuanto a la reducción de homicidios. La seguridad es un concepto mucho más amplio, pero también asegurar que las personas tengan condiciones para defenderse. Ayer estaba viendo que habían sacado, por ejemplo, había dictado una juez en Aguachapán, había declarado inocentes a los personas que habían protestado por defender su derecho en la comunidad de la labor en Aguachapán. Esas detenciones se produjeron allá por noviembre del 2021. Y en todo este tiempo la Fiscalía no pudo probar que estas personas eran responsables del delito por el cual se les estaba acusando. Entonces, a eso me estoy refiriendo, me explico. O sea, tenemos un periodista detenido y entiendo que no es el único caso, pero bueno, hay cosas que uno, justamente por las limitaciones que hay de la discrecionalidad, etcétera, no se puede referir, pero hubo un periodista detenido en estas condiciones también. Y no se les puede probar. O sea, mire, esto no es un tema de mantener a los delincuentes en la cárcel. Si usted tiene un proceso penal, si usted tiene pruebas, métalo a la cárcel, que siga el proceso ahí y que se quede ahí. Si una persona, aquí el tema no es, otra vez, defender a las personas que han cometido delitos. El problema es la arbitrariedad a la que cualquiera se puede ver sometido. En este país, el único requisito para que lo detengan es ser persona, nada más. Ruth Eleonora, vamos a hacer pausa.
Y hay hay un montón de comentarios, me parece bastante interesante porque también hay otros que se van por el otro lado, ¿verdad? Y que entienden esto que tú estás explicando del término justo, voy a usar esa palabra, ¿verdad? Lo justo. Pero tenemos que hacer pausa. Tenemos que hacer pausa. Yo creo que pues sí, no se puede hacer solo del Real Madrid o del Barcelona, ¿verdad? Para ponerlo. Esa polarización tan necesaria para los políticos es muy innecesaria para la gente. Sí, hay términos medios. Bueno, vamos a la pausa. Antes le hacemos entrega a Ruth Eleonora. Mire de lo que se ha perdido durante más de un año. No, me tiene 10 bolsas guardadas. Tráiganme el saquito de Cherito Café. Gracias. Muy bien, gracias. Es una bolsa de Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Lo puede encontrar en su variedad Black Honey de la finca Las Veraneras o en variedad Pacas, que es semilavado de la finca La Palma. Puede contactar a Cherito Café en redes sociales, Instagram y Twitter como cheritocafé.sb, @cheritocafé. De hecho, el café que estamos tomando, Sí, Ruth Eleonora, rico. es Cherito Café. Así que nos alegra que lo disfrutes. Ahí te llevas una bolsa para que lo sigas disfrutando allá en la casa o en la oficina. No, a la oficina. Ahorita Ya te cayeron, ¿verdad? Ya te cayeron encima. Yo eso iba a decir. Bueno, agradecemos también a San Martín, que ya se hizo presente, Tony. Aquí tenemos, somos bendecidos porque tenemos comida en la mesa y San Martín nos trae los desayunos. Ya vino San Martín. Ya vamos a ver qué viene por ahí. Y también a Línea Rosa, otra empresa, una emprendedora, un servicio 100% salvadoreño. Yo Línea lo Rosa. uso. ¿Cómo te ha ido con Línea Rosa? Súper bien. ¿Sí? Sí, por supuesto que si hay un servicio que, especialmente de noche, por ejemplo, Ajá. yo utilizo Línea Rosa porque además me da confianza para mi familia, mis hijos especialmente. De eso se trata. Conductoras de confianza que le dan tranquilidad, seguridad. Usted también las puede contactar en el 6200-4491 o a través de la Línea Rosa App. Hacemos pausa, regresamos conversando con Ruth Eleonora López.
Vamos a tener que hacer una semana con Ruth Eleonora Por porque favor. no nos alcanza el tiempo. Sí, porque para y este por tema... todo el año que no ha venido. Bueno, hay muchos que creo que de alguna manera ha respondido ya Ruth Eleonora sobre su posición, sobre lo que se está haciendo en el país en torno al combate a grupos irregulares. Y hemos leído algunos que dicen, miren... Irregulares no, son grupos terroristas, porque recordemos que bueno, una la sala. sentencia... Ujú. Exactamente, gracias. Sí, la Sala de lo Constitucional declaró terroristas Así es. a grupos irregulares, por ejemplo, Exacto, las pandillas. exacto. Aquí Paola dice, la gente apoya porque no entiende, porque realmente no analizan los daños colaterales. Si los procedimientos estuvieran bien diseñados, mucho de eso no estuviera pasando. Y así, hay otros comentarios, pues gracias a todos los que están aquí pendientes. Hay un punto que usted decía antes de irnos al corte, decía la justificación era porque hubo aumento de homicidios, ¿verdad? Y el tema del control, que había que mantener el control, la justificación para el régimen. Yo creo que hay una justificación también que hay que tener en cuenta, y es que cuando uno ve los decretos, uno puede analizar todos los decretos que se han emitido, ese carácter excepcional de la suspensión y que establece el artículo 29, pues cada vez, bueno, de hecho de entrada desde la primera es inconstitucional y ya el último ya más que inconstitucional todavía. Pero hay un fenómeno que también es un hecho y es el tema del pacto del gobierno con las pandillas, y eso está documentado. Entonces, y no es el primer gobierno que lo haga, porque no es que, uy, este gobierno lo hizo y los demás eran santos. Yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de que ha sido también una política. Si no, usted vea el tema de las falta de extradiciones, por ejemplo, o vea también cómo funcionarios se han visto involucrados en la salida o en la concesión de privilegios a pandilleros. Entonces, a ver, aquí hay un montón de cosas. El tiempo nos lo dirá. Eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Que hay el tiempo. Así como en su momento, yo recuerdo gente que se negaba con el famoso pacto de Funes allá por el 2013. No, ¿verdad? Bueno, hoy pasa lo mismo, pero es una realidad. Entonces, hay personas que resultan favorecidas y mire, en este tema hay que tener en cuenta otros factores asociados a la criminalidad, como el tema del narcotráfico, de esta delincuencia organizada que además trasciende a las pandillas, del crimen organizado que trasciende a las pandillas. Son fenómenos que nuestro país está viviendo y además hay un factor que ya tiene una relación más económica, que es toda esta estructura también de lavado de dinero, que desafortunadamente en nuestro país cada vez hay menos controles sobre este punto. Entonces, ahorita el país está siendo revisado por el país es parte del Gafilat, está siendo revisado del Gafilat, es un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GAFI, y a partir de noviembre más o menos ya creo que se terminará esta fase de realización del informe para ver cómo El Salvador está cumpliendo con estas recomendaciones contra el lavado, que de entrada tengo que decir que bueno, el 7 de septiembre tenemos ya 2 años de la ejecución de la ley Bitcoin, por ejemplo. Habría que ver... El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Exacto. Internacional, ¿verdad? Habría que ver cuál es realmente el beneficio que esto le ha traído a la población salvadoreña o a determinados grupos. Son cosas que están por investigarse. Ruth Eleonora, hubo un nombramiento de un funcionario colombiano. De origen colombiano. De origen colombiano, ¿dónde lo tengo?
El comisionado de Derechos Humanos y por la Libertad de Expresión, el comisionado Guzmán. El comisionado Guzmán, claro. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mire, sobre esto hay varias opiniones. En primer lugar, Andrés Guzmán. Así es, creería yo que haber traído a un extranjero, más allá de que no es el primer extranjero funcionario, aquí tenemos todo el montón de asesores venezolanos también, ¿verdad? Pero creo que es justamente porque dentro del territorio, dentro del país, iban a encontrar un profesional del derecho que quizás se prestara a este tipo de cosas. Yo lo que les invito, para que cada uno se haga su propia idea, es que vean la entrevista, la pueden ver en la entrevista que publicó ayer el Faro, con el comisionado. Es comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión. Es muy reveladora. Y que además, si tienen chance, porque uno tiene que informarse, tiene que ver, aquí el tema es que cada quien pueda tener su propio criterio, cada quien tiene sus ideas, ¿no? Las expone y el tema es hacerse uno, cada cual de una opinión, como decíamos propia, allá, ¿no? Escuche, piense y decida. Y decida, exactamente, es decir, saque sus propias conclusiones, ¿no? Sí, yo siempre digo, no le crea a nadie, Así ¿verdad? es, investigue por todos lados y usted al final saque sus propias conclusiones. Ahora, yo les invito a que vean la entrevista, es penosa. Simplemente. Nos quedó pendiente el tema electoral. Qué lástima. Nos quedan 2 minutos. ¿Quiere decir algo sobre el tema electoral? El proceso electoral. Las reformas. Hablar de las reformas. El proceso electoral va avanzando. Aquí igual han quitado, digamos, ese límite para las reformas, así que reformas podemos ver todos los días. Las reformas creo que no han terminado. Lo que sí es cierto es que son reformas para asegurar y para conducir al país hacia un sistema de partidos hegemónico. Vamos a hablar sobre eso en otra ocasión. Donde hay un partido dominante, dices tú. Exacto. Sí, bueno, gracias Ruth Eleonora por su tiempo, por aceptar nuestra invitación. Aquí nos comprometemos a que no va a pasar tanto tiempo. Un año, y si no, mire, le voy a escribir. Ahí nos va a mandar un mensajito vía Twitter. Ajá, vía Twitter no va a pasar tanto tiempo. No, hay que decir que ella es una experta en temas electorales, sí, ¿verdad? Ha trabajado en el Tribunal Supremo Electoral, se viene un proceso electoral con muchas reformas. Imparte la cátedra en la UCA. Imparte la cátedra, ajá, exacto. Entonces Ruth Eleonora puede explicar, además es docente, entonces se explica para que entendamos el proceso electoral. Quiero leer este comentario. Yo aplaudo lo que el gobierno ha hecho en materia de seguridad. En lo que no estoy de acuerdo es en que personas inocentes estén detenidas y le vulneren sus derechos. Yo creo que ese es lo que usted ha explicado, Ruth. Y voy a insistir, la polarización en estas cosas, al único que le conviene es al gobierno. Porque lo trata de arrinconar a la ciudadanía a que o está de acuerdo con los derechos humanos, o sea, como si los derechos humanos fueran solo de los delincuentes, y no estamos hablando de eso, es decir, son los derechos de todas y de todos. Bueno. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan mucha atención ya te vi la cara que no lo tenías listo, a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.